Rankin. Me come again, me come again, me come again. Arriba, arriba, arriba. Vamos a bailar en el reggae. Hola amigos, mi nombre es Sebastián Duarte y les doy la bienvenida a Dataú. En esta ocasión, nuestro invitado es el músico, compositor con larga trayectoria, Fidel Nadal. ¿Cómo estás, Fidel? Bienvenido. Hola Seba, ¿cómo andás? Muchas gracias, muy bien. Un placer reencontrarnos después de tantos Gracias. años. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, Me bien. alegro mucho. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo te trata la presentación de tu nuevo disco, no? Y muy contento, es impresionante haber llegado a hacerlo, ¿entendés? Porque era una canción, otra, y ahora que ya las canciones se unieron, se convirtieron en un disco, y es mi disco nuevo, y salió, es como que yo a veces cuando estoy solo lo escucho, ¿entendés? Muy contento. ¿Y qué te pasa cuando escuchas tu disco 1, 2, 3 veces? Porque hay artistas, o a muchos nos pasa, los que escribimos, yo también escribo libros, muchas veces cuando me releo empiezo a retocar o empiezo a ver cosas que querría cambiar. ¿Vos esos Pero procesos? ¿cuánto tardás en escribir un libro? Y no sé, depende de los estados de ánimo. ¿Vos lo escribís o lo dictás a una persona? No, lo escribo ¿Vos yo. lo escribís Sí. ¿Cuánto Sí. tardás en escribir un libro? Que decís, bueno, lo cerrás así. A veces puede tardar 3 años. Y sí, depende de los estados de ánimo. Me imagino que son mucho para escribir. Pero a vos te debe pasar también el tema de los estados de ánimo. Cuando uno está... Pero escuchá, yo por ejemplo, para el disco tiene 9 canciones. Raíces muy fuertes. Raíces muy fuertes. Una es un cover. Las otras 8 canciones las escribí. Entonces, ponele que calculale 32 renglones o 33 renglones por canción. Hace un promedio. Entonces llega un momento que se dice fácil, pero vos estás así y a veces te falta una palabra, una oración. Y son 8, en este caso 8 o 9 canciones. Entonces me imagino un libro que son cuántas páginas. Está bien que, a ver, es diferente. Porque en la canción por ahí vos tenés que resolver todo en esas pocas letras, en esas pocas oraciones. Por ahí en un libro te puedes explayar más y es distinto, ¿no? Pero debe ser un laburo muy grande. Sí, pero de las canciones yo siempre admiré, por ejemplo, los compositores o el poder de composición que tienen ustedes los cantautores, porque el poder de resumen no es algo fácil. A nosotros los que escribimos generalmente somos de extendernos Pero vos te das mucho. cuenta. En cambio, en una canción, en 4 o 5 estrofas, poder resumir una idea no es tan sencillo. Pareciera de afuera, quien no sabe que es sencillo, pero no es sencillo. No, creo que no. O sea, sencillo puede volverse sencillo. Lo podés hacer sencillo, te puede salir sencillo, pero diría que no es sencillo. Es medio absurdo, pero es así, ¿viste? Puede ser fácil o puede ser difícil, vos lo sabés. Sí. ¿Y vos tenés alguna disciplina a la hora de escribir o es el mismo método desde muy joven que empezaste a componer canciones? No. Y yo justo que te escuchaba, pensaba en cuántas oraciones, cuántas canciones que uno escucha, ni siquiera tiene que ser de música que pusiste vos o que te guste, más allá de que te guste o te disguste, pero a veces, viste, escuchás así y decís, puta, esa oración... este chabón es un grosso. Empezás a pensar y ni sabés o por ahí quién es o por ahí no es ni santo de tu devoción ni nada, pero podés apreciar ese tipo de cosas, ¿no? Y también cómo pensaba hoy en día, cómo se mezcla digamos, lo bueno que vos podés ser, en este caso escribiendo canciones, con el éxito que puedas tener. ¿Entendés? Entonces yo ayer hablaba con mi hijo y le decía, pero el éxito es una cosa y lo bueno que vos hagas es otro en el arte, ¿entendés? Son caminos Porque distintos. vos podés ser un genio total y no tener éxito, ¿sí o no? Existen o viceversa. Existen un montón de Con las grandes canciones, músicos, ¿sí o no? grandes artistas que no... Pero es así o no, Sí, claro. Es paradójico, Sí, pero pero... es totalmente así. Y siempre me remito a, Van Gogh, cuando iba con los girasoles, cambiarlo por el plato de sopa
Y el tipo le decía, hoy toma, te doy la sopa y el cuadro llévatelo, pero mañana no vuelvas. ¿Entendés? Y ese cuadro mismo, que no valía ni medio chelín, ponele, hoy por hoy está colgado en la pared de un multitrillonario que lo pagó y tiene el valor de tanto. Van Gogh nunca se enteró porque él se murió antes. Pero digo, ¿qué pensás de eso, no? No, es llamativo. Qué paradójico, ¿no? Y es llamativo también. El valor de... Sí, sí. ¿Cuál es el valor? ¿El precio, el valor? O... Sí, no, y otra cosa interesante que lo que tiene el arte, ¿no? Sí, y no, pero a mí me llama mucho la atención qué sucede con el arte post-mortem. ¿Por qué se revaloriza? Eso es lo que nunca logré entender en la psiquis del ser humano. ¿Por qué se revaloriza el arte cuando uno ya no está, no? Claro, los que ven el fruto son esos multimillonarios o los familiares de uno, gracias a Dios. ¿Por qué todos no sé. esperan a poner tu foto el día que te morís? Sí. ¿Por qué? En las redes sociales ahora. Sí. ¿Por qué todo el mundo va a ir a poner tu foto si te llegas a morir? Y todos Ese te día, vieron. bueno. ¿Te acordás que Luca Prodan, Pero bueno. todo el mundo lo había visto a Luca? ¿Te acordás? Y vos que sos testigo de esa época, sabés que no estaba todo el mundo en un lugar tan chico. No, éramos muy pocos. Muy pocos. Es muy llamativo eso, ¿no? Y sí, y las leyendas urbanas a veces se inventa, se exagera. Pero para completar lo que me dijiste, método no tengo, digamos, de hacer las canciones para volver a eso, o componer. No tengo un método. Si tengo que decir algo es el apremio, la necesidad, más que nada. Porque no es que te digo, bueno, me voy a poner a componer canciones. Porque tengo que sacarlo. Claro, para tenerlas, para hacerlas de a poco, hago un renglón hoy, una canción hoy, mañana pasado. No, sino es siempre, bueno, voy a sacar un disco. O voy a hacer una canción. Entonces, ¿cuándo lo hago? El lunes. Listo. ¿Tengo la letra? No. ¿Tengo la música? No. Bueno. Mañana la hago. Llega el viernes, te quedan 2 días. Sábado, listo. El domingo, como un loco, hasta las 6 de la mañana, pensando en la música, la letra o lo que sea, ¿entendés? No sé si está bien o está mal, pero muchas veces me manejo así. Claro, porque... No sé si llega a ser un método, ¿no? Bueno, es tu forma, porque ves, te quedás, por ejemplo, toda la noche hasta que no pegás un ojo hasta que no te cerró la idea. Mirá, la última sesión que me acuerdo en el estudio, 9 canciones eran. Y ponele, llegué a las 8 de la mañana y eran las 9 de la noche y el ingeniero me decía, mirá, yo me voy, mirá, si querés faltaba media por ahí, media canción. La seguimos mañana o quedamos ahí. Y le digo, pero si ya llegué, ya, ¿entendés? Y claro, habíamos estado todo el día hasta terminarlo, ¿entendés? Lo que yo tenía que hacer, que era cantar las canciones. ¿Entendés? Y después todo el proceso de la mezcla, ¿viste? Claro. ¿Sabes? ¿Vos dónde estás residiendo, Fidel? ¿Residís acá yo en sí, Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Viste, en las redes sociales a veces aparecen hasta informaciones muy extrañas, incluso que hasta la inteligencia artificial es bastante artificial, porque viste que aparecen para informaciones. Decir, ¿viste? Para agrandarme, decir, no, estoy de gira por Europa, ¿viste? Claro. Vos querés mucho a Argentina, me dijiste recién que este es un país maravilloso. Sí. Bueno, no, claro, sí, somos argentinos y la queremos mucho, somos de acá, bueno, la tierra que nos vio nacer. Y te decía, ¿no? Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, principalmente. Que si no es la mejor ciudad del mundo, ¿viste? Es la mejor ciudad del mundo. Aunque bueno, no conocemos todas las ciudades, ¿no? Vos viajaste pero por ahí también igual. Porque somos de acá, ¿viste? Claro. Y eso pesa, ¿no? Vos viajaste mucho. Y, a ver, yo de chico mi pasión fue la música, no el viaje, la música. Pero con la música viajé mucho. Empezaste el viaje, empezaste un gran viaje. No, sí, viajé mucho porque, bueno, tenés que ir a los lugares y no te queda otra que viajar. A veces vos pensás que hacer un show de 45 minutos tenés que viajar 14 o 20 o 30 o 50 horas, ¿entendés? ¿El lugar más recóndito donde tocaste, donde te presentaste, donde cantaste? Japón. Llamativo. Japón, sí. 2 veces. Pero el rey allá se conoce y... sí, obviamente. Fuerte. Hacían el Sunsplash, en los 80 hicieron el Sunsplash en Japón. Sí, tiene una... Ahí en Japón hay seguidores del reggae, hay gente, hay Sound System. Sí, hay mucho.
Y practican ¿Te gusta? también la filosofía. No Eso sabría ya decirte. tanto porque uno no sabe hablar en japonés. Filosofía de, Digo, filosofía de ¿rasta? vida, sí. ¿Rasta? Filosofía de Sí, vida, sí. aquí hay rasta en Japón, sí, olvídate. Tenés rasta de todas las nacionalidades, Ujú. creo yo. Sí. Hay rasta en Japón. Y Jamaica, Jamaica también. Ojo. Sí, ojo la conexión. ¿Qué te seduce de la isla más allá de su cultura? Jamaica es un lugar aparte. No sé cómo. Mirá, una vez, hace miles de años, ¿no? Yo hablaba con un muchacho, yo no había ido nunca a Jamaica. Hablaba con un muchacho y decía, no, un jamaiquino. Y, Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Y él cantaba en un grupo, Club Gong, creo que era el grupo. Puede ser, Algo así, sí. Y entonces yo le decía, no, pero que Jamaica esto, Jamaica lo otro. Claro, porque yo no había ido nunca, pero a través del reggae, de Rasta, todo, bueno, había leído lo más que había podido, entonces más o menos podía, no sé qué le dije, y hablaba, y el chabón me dice, sí, pero tenés que ir y verlo con tus propios ojos, ¿entendés? Y eso me quedó, ¿entendés? Dije, claro, era obvio, pero tienen razón. Y nunca me olvidé de eso. Y bueno, después sí, bueno, fui y lo vi con mis propios ojos, ¿no? Y te digo, es un lugar aparte del mundo. Y puede ser que por nuestro fanatismo con el reggae, con Rasta, todo, entonces que me lleve a que sea como mi tierra prometida, mi lugar, ¿entendés? Que me gusta más que... Pero no, es un lugar... Desde ya, una isla en el Caribe, ¿cómo te suena? Y sí. Y bueno. Lo que sí sé es que supuestamente hay olas muy altas. ¿Olas? Sí. Sí, olas hay, porque Muy está la amplio. escuela de surf. Claro, Billy es que Mystic con sí, la escuela sí, de sí. surf. Claro. Pero no sé qué tan altas, ¿viste? No, ahí no te sabría decir, pero creo que tan altas no. Digamos tipo Hawái, esas cosas, no. Pero hay olas sí, y está claro. la escuela de surf de Billy Mystic. Alguien me había dicho hace muchos años, yo no conozco Jamaica, viajé mucho por Latinoamérica, Me encantaría. pero no pude llegar y una vez estuve en las Sierras Maestras en Cuba. Sí. Y subimos a las sierras y se veía. Sí, el muchacho que estaba con nosotros nos dijo: allá, aquella isla es Jamaica. Claro, ¿a cuántos kilómetros? Pero salía, está? creo que salía $4.000, algo así el bote, algo para cruzar. ¿Serio? Sí, y no pudimos ir, no alcanzaba, teníamos que volvernos. Entonces, Aparte solamente la vi desde una montaña. ¿No? Ese bote que Era sí. ilegal ese bote. Sí, ¿no? claro que ilegal, absolutamente ilegal. Sí, pero era carísimo. Nos teníamos que volver ya. Sí, llegamos a Jamaica y nos quedamos. No. Escuchá, y no sé a cuántos kilómetros está. Sé que está muy cerca. Sí, pero nosotros la veíamos. Y la cultura, ¿cómo te enganchaste vos con la cultura el rastafarismo, el rastaman? Porque vos venías del punk y algo te pasó. A ver. ¿Vos recordás que te pasó? Claro. Es difícil de decir a ciencia cierta, ¿no? Pero, primero, yo nací en un hogar donde eran melómanos. Mis padres eran melómanos. Entonces tenían colecciones de discos, de vinilos, LPs, chicos, grandes. Y escuchaban música. Claro, en esa música, la que predominaba más que nada del lado de mi papá era lo que se llama música negra. Eso te lo puedo decir ahora, no en esa época. Jazz, soul, blues, rhythm and blues, no sé. Pero incluso salsa, merengue, pero calipso, música negra. Pero a eso voy. Entonces, dentro de todo eso, el calipso ocupaba un lugar. Calipso de Jamaica. O sea, sé que se tocan en otros lados también, en otras islas, en el Caribe es una música muy popular, pero digamos que es de Jamaica el calipso. Ok. Harry Belafonte. Y esos discos, bueno, fui creciendo con esos discos y ya yo los iba a poner, ¿no? Sin saber lo que se venía después. Pero eso fue lo primero que yo escuché de Jamaica. Harry Belafonte. Eso fue lo primero que yo escuché. De ahí en más, empezó la adolescencia, la rebeldía, el afro así, y empecé con la música de disco. Yo venía
bueno, escuchar toda esta base musical, ya sea música negra y todo tipo de música que tenían mis padres. Yo en un momento empecé a hacer el digging en los discos, empecé a hurgar y a ponerlos como ya preadolescente, niño y preadolescente, y empecé a ponerlos y ya eran los que estaban en mi casa. No es como ahora, que parece que el tiempo cambió, como si estaríamos en otro mundo, porque en esa época vos tenías el tiempo para escuchar todo el disco una y otra vez, y aparte no tenías otra cosa para escuchar. No es que puedo decir, bueno, cambio el play, a ver, no, ¿me dejás poner a mí? Sí, pero tenés que poner de esto, o sea, eso. Entonces llegó un momento que ya me los había escuchado todos, y varias veces, y tenía mis preferidos y les daba. Bueno, cuando yo me largué, ya en mi música, empecé con los Beatles, me agarró el fanatismo de los Beatles total. Era una locura con los Beatles. Era todos los Beatles, quería todos los discos, y yo no sabía, yo estaba en cuarto, quinto grado, hacía Boys, ¿entendés? Pero me sabía todos los temas, cada cosa de fonética, ni una palabra de lo que decían. Listo. Bueno, y en un momento empecé con la música disco. Cuando ya empecé a bailar y era teenager, empecé con la música disco. Los 70, ¿no? Sí, fines de los 70. Claro, esa música que se escuchaba en esa época. Y dentro, sí. Incluso los Bee Gees tenían esas cosas. Sí, olvídate. Tragedy, olvídate. Los Bee Gees, todo. Bueno, Fiebre del sábado por la noche. La película ¿viste? Esa pegó sí. Fuertísimo. Pero esa música era genial. Todo tocado. Todavía Kraftwerk no sonaba, ¿entendés? O sea, era todo tocado. No, bueno. Y dentro de lo que a mí me fascinaba de la música disco era Boney M. Boney M, yo era loco, era como decir, bueno, de toda la música disco, pero yo me metía en la cabina del DJ a mirar los discos, a mirar las tapas, porque ni le podía sacar foto, nada, era mirar, recordar, saber, mirarlo, quién era, leer, o sea, me interesaba. Y de eso Boney M era número uno para mí. Boney M tenía 2 covers que yo escuchaba de reggae. Después supe que era reggae, yo todavía no sabía lo que era el reggae. Era No Woman No Cry y Rivers of Babylon. Entonces, pero lo hacían a su estilo, medio reggaeseado, pero con su estilo medio disco. By the Rivers of Babylon, ¿entendés? Y cantaban las hermanas, las Boney M. Y después No Woman No Cry. Y eso, bueno, a mí me fascinaban esos temas, ¿no? Y de repente empecé a ver en las revistas de la época que existía el reggae, había algo que se llamaba reggae, más o menos sabía. En larga historia, lo más corto que pueda, yo tenía una disquería en el barrio de Corrientes y Medrano, había una disquería y yo iba todos los días. Cuando podía compraba, lo que le sacaba a mi mamá, o la obligaba a que me compre, y después estaba ahí todo el día mirando hasta que llegaron los importados. Cuando llegaron los importados, era todo industria nacional. Los discos de los Beatles era, bueno, Socorro, Por favor yo, las traducciones de la época. No eran importados. Todo decía industria argentina. Bueno, llegaron los importados. Entonces dentro de los importados estaba Bob Marley y Peter Tosh. Y claro, uno de los importados, como eran 10 veces más caros, uno los olía, venían cerrados con el cellphone y decían, ¡no! ¡Uy! La tapa todo era una cosa, ¿viste? Comprar un importador imposible. Hasta que tanto la jodía mi vieja que me dijo, bueno, no sé qué día, si era mi cumpleaños o qué, me dijo, te voy a comprar un importado. Voy, y ahí vi por primera vez un rasta. Peter Tosh, que estaba en cuero, con los drelos y con las rastas haciendo así, la tapa de Bush Doctor. No, esto. Yo venía de Harry Belafonte, viste, el negro todo afeitadito, las motas chiquitas, todo bien cortadito, así con spray rociado, todo perfecto así. Digo, no, ¿qué es esto? Y después los negros de música disco con el afro. Pero digo, no, ¿esto qué es? Ya dije, este disco me lo voy a llevar. No sé qué es. No había escuchado nada. Cuando puso el disco, el tema Bush Doctor. Empieza con Sly Dunbar. Sí. Warning. Surgeon. Y dije, nah. ¿Esto qué es? Y lo primero que pensé, mi viejo me mata. Enseguida pensé eso. Ni sabía de qué hablaba. Listo, y me dice, está este también. Y Bob Marley, Rastaman Vibration. Entonces lo pone, tac, tac. Chin, Rastaman. Más lento. Y dije, no, dame el otro. Dame el de
Peter Tosh. Peter Bueno, Tosh. lo gasté, lo escuchaba hasta de canto. O sea, el disco daba vuelta, lo escuchaba. Y ahí, después empecé a poder comprar, me compré 1, 2, 3, y ahí compré Natty Dread, Rastaman Vibration. Entonces era Rastaman Vibration. Entonces yo agarraba el diccionario inglés-español y empezaba a buscar las traducciones. ¿Tenías el diccionario o te compraste? El diccionario Ya lo tenía. tenía de la escuela, el diccionario inglés-español. Y buscaba las traducciones y anotaba, ¿viste? Imagínate esas traducciones, no le pegaba ni en el palo, porque, bueno, a veces sí, pero traducir así era muy difícil, pues yo no sabía mucho, casi nada de inglés. Y ahí fue mi primer contacto con el reggae y con Rasta. Y después, bueno, o sea, ahí fue como que a raíz después fue creciendo. Pero el resto es historia. Pero ahí fue la primera vez que escuché y me interesó. Y digo, esto, cuando decía So Ya Sé, o Rastaman Vibration, o siquiera Natty Dread, no lo encontraba en el diccionario, porque yo hacía así en el diccionario, Natty, no estaba. No, claro, eran palabras. Dread, Claro. terrible. Se ponía terrible. ¿Qué es esto, boludo? No entiendo un carajo, boludo. Terrible, Natty terrible. Bueno, Rasta no estaba. So Ya Sé, tanto, vamos. Ya, estaba. C, patuá, S-E-H, no estaba. Tendría que ser Seid, no estaba. Entonces era una cosa buena y yo quería imaginar, porque tenía que traducir eso. Entonces decía, bueno, ¿entendés? Ya, ¿Y cómo se solucionó? Bueno, con el paso del tiempo Claro. fui adquiriendo más discos, más libros, y tuve acceso a poder leer qué eran las cosas. Bueno, ya no lo vas a encontrar, Fidel, porque es uno de los nombres de Dios en la Biblia antigua. Entonces te tenés que remitir a un texto bíblico para encontrar qué es ya y después ver qué significa. C es la manera que se usa en Jamaica de decir. Es decir, Seid, en vez de decir Seid, en inglés S-A-I-D, en Jamaica vos decís S-E-H, C. Entonces, es el patuá, que es el idioma de Jamaica. Entonces vos decís, claro, por eso no podía saber que era C. Entonces, So Ya Sé, claro. Entonces Dios dijo. ¿Entendés? Claro, pero bueno, eso tardó mucho en llegar. Pero bueno, con eso llegó en los libros y ahí pude aprender más. Y después con los discos, bueno, que lo que era difícil empezó cada vez a conseguirse más. Entonces, me acuerdo un día me retiré del colegio, ya años después, fuimos, creo que era amigo de la música, primero en el primer piso ahí en Florida. Sí. Y eran por la Valle y Florida, por ahí, ¿viste? Estaba a metros de la Valle. Subías y era como un piso grande todo de con discos, las bateas. Sí. Que uno iba Tenías que estar horas, así hasta encontrar ¿entendés? Y bueno, y ahí encontré por primera vez DJ Spots. Porque claro, yo conocía a Bob Marley y Peter Tosh, pero no conocía a los DJs. No sabía lo que era DJ, que poner los lados B, los instrumentales de las mismas canciones que había escuchado y un tipo empezar, ¿entendés? A cantar, pero su propia versión, ¿entendés? Y ese disco era todo eso, DJ Spot, Dillinger, Trinity, Shawash, Stitch, Rankin Jr., Roy, ¿entendés? Entonces ahí dije, la puta, cuando eso dije, esto sí, voy yo. Y lo otro como que no me salía, ¿entendés? O sea, porque yo ponía los discos y quería cantar, ¿viste? Y cuando escuché eso, digo, y ahí, bueno, y de ahí conseguí más discos, y bueno, después. ¿Te imaginas? Sí, ¿tus viejos eran copados? ¿Copados? Copados con vos, o sea, habían límites. Vos tuviste una adolescencia rebelde, fuerte, y si incluso estuviste en el ambiente del punk en los 80, imagino que tenías una rebeldía fuerte, algo habría ahí. Mis viejos eran, imagínate, estamos hablando de los años 60, ponele, mis viejos eran intelectuales. Así se definían, son en esa época, los que se dedicaban a eso, ¿viste? O sea, lo de ellos eran los libros, el estudio el universitario, los libros, era la cultura,
los libros, la música, la pintura, todo lo que sea arte, ¿entendés? Era gente intelectual de la época, de los 60. De hecho, mis papás empezaron el rock en Argentina, puedo decirlo. ¿Por qué? Porque estaban en contacto con todas las personas que después fueron famosos y armaron los grupos de música de la época. Ditela y todo eso, ¿no? Sí, todo ese mi ambiente. mamá estaba en el Ditela y bueno, pero yo todo esto, yo lo sabía, pero no así, nunca te podía decir algo así. Lo que pasaba es que hace poco, hablando con mi mamá, digo, pero entonces ¿cómo? Porque ellos hicieron el primer festival de música, de rock, se llamaba Contracultura, de Buenos Aires en los años 60 y pico, en el Teatro de la Fábula, qué sé yo. Yo sabía toda esa historia, pero como después hicieron como remakes y homenajes y todo eso. Entonces yo empecé a decir, pero claro, porque empezábamos a hablar y hace poco mi mamá me dijo, no, pero el que fue a buscar a todos, el que buscaba a todos era tu papá. Tu papá era el que los trajo a todos. Digo, ¿cómo buscaba a todos? Claro, eran amigos de tu papá. Él iba a la casa, le preguntaba para si podían estar en el festival. Estamos hablando de Morris, cuando no se llamaba Morris todavía, creo que hacía cover de Elvis Presley, años 60. Tanguito. Todavía no existía Manal. No. Por eso. No. Tanguito. El amigo de mi papá era Medina. Alejandro. Era amigo de mi papá. Ah, fue el mejor amigo. Sí, de cuando eran de los años 60. Claro. Y Facundo Cabral era el mejor amigo de mi papá también. Que se llamaba el Indio Gasparino antes. Sí, claro, sí, sabía. Todo esto me cuentan ellos. Pero bueno. ¿Vos no te acordás nada de eso? Porque No, eso yo tenía un año. No, yo tenía un año. A mí me dejaron para que me cuiden para ellos hacer esto. Yo tenía 1 año, 2 años. Te cuidaba alguien. Sí. Entonces, Tanguito. Mi tío, Carlos Mellino, antes de que esté Alma y Vida. Y otros más de la época. ¿Entendés? Y mi viejo los iba. Digo, ¿pero cómo? Sí. Tu papá. Eran amigos de tu papá y él los iba a buscar y le comentaba y los llamaba y los citaba para que vengan a hacer su. Yo me enteré hace poco de eso. Pero bueno, sí eran. Y entonces ellos fueron como los precursores, no digamos los exclusivos, fueron ellos los que inventaron todo, pero. Ideólogos, podríamos decir, ¿no? Fueron precursores y eso lo hicieron, ¿viste? Allá en aquella época. Entonces imagínate, todo eso. De cierta forma me nutrió a mí. No eso, porque ahí yo no estuve en ese lugar, pero todo esto que te digo, ese hogar con todos los discos, toda esa cultura me impactó en cierta forma, ¿no? Y siempre digo que quizás fue la que me dio esa herramienta o quizás ese deseo de buscar en eso y decir, esto es lo que me gusta, y ahí meterme, no solamente ser un mero espectador, sino que fui espectador, o sea, los tres a la vez, el espectador, el protagonista, todo. ¿Entendés lo que te digo? Pero bueno, y ahí así fue como empecé con reggae, con rasta, con todo, y después, bueno, música me siguió llevando. Claro. ¿Eras solitario o amistoso? No, amistoso. Amistoso. Sí. Yo, a ver, en esa época los únicos amigos eran los de la escuela y los del barrio. ¿A qué escuela ibas? Provincia de Jujuy. Provincia de Jujuy. Sí. Obrero Núñez y Pringles. Pringles y Rawson. Obrero Núñez es un pasaje de una. Es Almagro, ¿no? Cuadra, Almagro, sí. Corrientes y Pringles, si querés. Sí. La vuelta. Pero bueno, mis amigos eran los de la escuela, eran las únicas personas que conocías, más allá de los familiares y los vecinos, el de la plaza o de la cercanía del barrio. Así que siempre con ellos, viste, era la época después venía a mi casa, viste, pedir permiso para ir a la casa de alguien o que vengan, y siempre juntos para todos lados, viste. Es más, en la música, cuando yo empecé, digamos, que llamaba a los compañeros de la escuela, vengan que vamos a ensayar, y nadie tenía ningún instrumento, nada, bueno, vos tocas el bajo, vos tocás la guitarra, ¿entendés? Y nadie tenía nada. Se armaba con lo que se podía y con lo que. Sí, yo escribía las letras ahí en el cuaderno. Ya de chico entonces escribía.
Sí. 15, Y 16 como me años. dicen, sí, un poco antes. Y como me dicen mis amigos, me dicen, no, vos ya de antes que nos venías diciendo que ibas a armar un grupo. O sea, Claro. se ve que ya lo tenía ahí dando vueltas. Cuando llegaste, cuando nos saludamos, miraste esta remera, ¿no? Y contaste que fuiste al show Claro, de No Six todo and el the mundo Banshees. sabe. Sí que ibas Sí, a hoy un por show. hoy hay gente que anda con la remera de los Ramones y no sabe ni Sí, que es un no, grupo por de música. supuesto, lo ponen porque ahora ¿Cuánto hubo más un Siouxsie? momento de moda de remeras, ¿no? Claro, Pero, no es que está mal, no, pero es. sí. Pero quienes venimos de los 80 Siouxsie. sabemos lo que nos ponemos. No, olvídate. Yo sigo siendo fan, olvídate, escuchábamos los discos, los temas Suburban Relapse, desde el primer disco. Claro. Olvídate. No, nosotros ¿Y fuiste al escuchamos show? mucho. ¿Fuiste al show de Sí, en Siouxsie? obras. En obras. Sí, me acuerdo, 80, ¿no? Sí. Después fíjate vos que Sí, sos fines periodista. de los 80. Sí. Sí, ahí abajo. Olvídate. ¿Ibas a los conciertos en general? ¿Qué ibas a ver en aquellas primeras, antes de vos transformarte en músico? Antes de vos ser músico, cantante, dedicarte a la música, ¿por dónde andabas vos? ¿Por dónde hurgabas? Mira, te vas a reír. En vivo, cuando mi primer recital en vivo, o sea, no sé si cuenta que fui solo o ya que me llevó mi viejo. Oscar Alemán. Impresionante. Debutar con acá en el No lo entendí. Cuando era chico no entendía nada, no sé ni dónde estaba mirando, pero con el paso del tiempo digo, o sea, habrá sido el mejor recital de toda mi vida. Fue el primero. Claro. Así como lo escuchás. Fue mi primer recital y yo creo que ese va a ser el mejor recital de toda mi vida. Y ahora me estoy dando cuenta. Pero ese fue el primer recital, mi viejo me llevó. Vení. ¿Te acordás con lujo de detalle? Por eso, nunca se te borró. No ¿Y qué edad tendríamos? No sé si era Teatro San Martín, era por el centro, pero no sé si era sobre Corrientes o otro, que no sé si se llamaba San Martín o Río de la... no me acuerdo. Pero dudo si era el San Martín o otro que quedaba ahí cerca, sí. ¿Y qué año fue? 70 seguro. Sí, claro. Pero 70, eso es seguro, pero no sé 70, es decirte el número, el 70 y cuánto. Vos me contaste que tu papá fue amigo de Facundo Cabral, por ejemplo. Sí. ¿Vos llegaste a conocer a esos artistas? No, eran amigos de mis padres, mi papá y mi mamá, los dos eran amigos, eran sus amigos de ellos, pero yo era bebé y mi infancia primera, la verdad sería mentirte. No tengo ningún recuerdo. ¿Y los primeros músicos que conociste? Digo que cuando ya empezaste a entrar en este ambiente, ¿con quién empezaste a entablar diálogos? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Con Luca hablé, a ver qué estabas hablando. Sí, hablaste con Luca. Sí, yo lo buscaba para hablar porque era un distinto, ¿viste? Y el chabón sabía de reggae. Nosotros éramos, ¿cuántos éramos en ese momento? Era poco, claro. Los que dábamos la vuelta en los bares. No sé, no llega 100 personas, como mucho, intercambiando poco, porque siempre vos veías las mismas caras, aunque no te hables, ya conocías a todos. Hacías así, ya sabías quién era, pero no sabías el nombre. Sí, pero eran las mismas caras. Es que se saludás. Claro. Entrábamos al mismo lugar y hacías así, decías, ¿entendés? Como no te olvidabas más de esas caras. Pero se sabía muy poco de reggae. Y bueno, como te dije, yo había indagado, a mí me gustaba mucho, soy fanático y ya era en esa época y sabía que él venía de Inglaterra y él sabía mucho de música y de reggae, ¿entendés? Y había estado ahí en la primer fila. Entonces yo lo buscaba para hablar, ¿viste? Y hablábamos digamos, antes de que se pegue, porque él pegó ya las últimas épocas, Sí, claro. Antes que se pegue ahí. Sí, que lleva obras sanitarias. Sí, antes de obras, claro. Mucho antes de obras. Nos poníamos a hablar antes de los shows. Sí. ¿Y qué conversamos? Y después teníamos amigos en común de música, de reggae. Sí, así, de esto, lo otro, lo demás allá. Y después, bueno, con el paso del tiempo tuvimos varios amigos en común.
¿Cómo quiénes? Él, Músicos. Sí, músicos, otros músicos, ¿viste? Pero él venía, él le gustaba a Todos tus muertos. ¿Le Porque gustó? él vio, digamos, desde antes que nazca, ¿entendés? Vio como cosas y después le gustaba mucho. Interesante toda esa etapa, ¿no? Sí, Porque el principio de los 80 era como Le gustaba mucho. germinaba mucho, había mucho germen, ¿no? Germen de germinar, ¿no? pero él en un momento se ofendió. Porque, ¿Ah, sí? Sí, porque esto no lo sabe nadie. Porque él era fanático de Todos tus muertos. Pero ¿qué pasó? En un momento, no sé, se hizo famoso y empezó Sumo a hacer un grupo grosso, a sonar por todos lados y nosotros éramos underground. Entonces en ese momento era como un pacto en silencio, que si vos te ibas del underground, traicionabas al underground y nunca más se te iba a hablar. Era algo así. ¿Entendés? Sí, de hecho se enojaban los fans de primera Si vos- línea. a mí me, ¿O no? Sí, a mí me pasó en el año. Yo mismo lo viví de cuando nosotros tocábamos en el Paracultural y cuando salió nuestro primer disco y gente que no empezó a sonar en todas las radios. Vino un muchacho que me dice: vine nada más para decirte que no vuelvo más. Pero tenía que venir y decírtelo a la cara. Traicionaste y nunca más voy a volver a verte. Yo creí en tus letras, creí en todo, no vengo más. Y se fue así caminando. Y no se venía ¿viste? Del conurbano profundo. Y se fue. Y de hecho, en el primer show, cuando salió el disco, el primer show lo presentamos en la Manzana de las Luces. La calle Perú. Y sí, hicieron un portazo, o sea, empujaron la puerta y la gente empezó a entrar sin pagar, nadie nada, y empezaron a tirar piedras. No, a ver, no todo el mundo, pero había unos y nos empezaron a tirar piedras. ¿Por qué? Porque nosotros éramos puro de lo que después se llamó underground. Y cuando empezamos a hablar en la radio, fue algo que nadie entendía nada, ¿entendés? Y empezaron a llamar de los boliches para que vayamos a tocar y nosotros éramos una banda, ¿entendés? Que olvidate, esa es otra historia. Imagínate cuando empezamos a ir a los boliches y llegamos a los boliches con un show que yo de 45 minutos, imagínate lo que era ese show, los temas, Terror al Cambio, El Espejo, Tango Traidor, y claro, la gente solo esperaba gente que no. Era gente mentirosa, y le gustaba. Pero se tenían que comer el show de 45 minutos, era debut y despedida en la mayoría de los boliches, olvídate. Pero bueno, como decíamos hoy, desde la primera entrevista y desde esto cuánto pasó hasta hoy, Claro, raíces claro. muy fuertes. Claro, sí. ¿Cuánto pasó? Y pasó, corrió Porque mucho. se dice rápido. Corrió mucha agua bajo el puente. Y todavía hay ganas. Sí, todavía hay las agua. y mismas mucha correntada. ganas y las mismas ganas. Porque Sí. está bien, no voy a negar que uno no tengo 15 años porque el tiempo pasa. Pero las ganas, eso no lo saben, ¿sí o no? No, Las claro, ganas no sí, saben sí, de sí. eso. No, que no. el cuerpo no da más. Olvídate. Sí. Tenés que seguir porque Arrastrando vas. las ganas están intactas. Ujú. Y bueno, creo que lo pude plasmar en el. Ahí hice muy fuerte, ¿viste? Raíces muy fuerte vuelve a ser otra vez. Yo lo escuché el disco, lo escuché por internet, Gracias. obviamente. Esa médula espinal tuya, musicalmente es tu médula espinal, es básico el Fidel. Me llamó la atención la versión que haces de una canción de Yambao. Es muy agradable la sonoridad que conseguiste, ¿no? ¿Por qué la elegiste, esta canción de Yambao? Es muy linda esa canción. Sí, son esas cosas, ¿viste? A mí siempre me gustó Lambao, siempre me gustó la canción. Y me acuerdo una época que la empezaron a cantar en la cancha. Y ahí. Se parece más a ti. Sí, y ahí la empezaron a cantar en la cancha. Y bueno, yo también la cantaba, ¿no? Y ahí dije, no sé, me agarró como una doble emoción y no sé, llegué a un ensayo y digo, ¿podemos hacerla? Y, hay que sacarla, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Y bueno, la sacaron, la hicimos y me acuerdo que era una gira que íbamos por
tipo el norte del país, Tucumán, Salta, Jujuy, algo así. Y fuimos a creo que era el club argentino, no sé cómo se llama, argentino, algo así, en Tucumán. Era en la cancha, hacia el aire libre, y a la noche, no sé cuántos grupos venían tocando, cuando nos tocó el turno, largamos bien, no sé en el tercero en qué tema, se larga a llover. No, la gente, nosotros estábamos en el escenario, o sea, si el viento no te tiraba el agua, no te mojabas, pero toda la gente se empezó a mojar. Un tema, dos temas, pasaban los temas y no se movía nadie, la gente bailaba, qué sé yo, y ahí tocamos, estaba en la lista, Se parece más a ti, creo que fue la primera vez. Y la gente bailaba, cantaban todos mojados, todos hacían así, estaba en un video en YouTube. Y porque no sé, era para tocarlo, pero no sé si lo íbamos a seguir tocando. Y bueno, cuando vi ese video dije, nah, este tema lo tenemos que tocar siempre. Y casi de ahí quedó. Y hasta que se tocó, y decía, che, pero no lo busco y no lo encuentro. Sí, le digo en vivo, pero no está grabado, no, y grabalo, ¿por qué no lo grabás? ¿Cómo no lo grabás? Y bueno, un día fuimos al estudio y bueno, grabámoslo. Y lo grabamos. Vos rompiste los moldes del estereotipo, el que veníamos en los 80 de lo musical, Todos. porque más allá de haber tocado punk, yo digo punk o no, tu carrera la hiciste con el reggae, y también te atreviste a mixturar otras cosas, por ejemplo la cumbia, ¿no? La música tropical, diríamos, ¿no? Eso hizo que rompas moldes, nunca fuiste prejuicioso en ese sentido, ¿no? Cuando muchos artistas son muy puristas, o fueron muy puristas, principalmente de nuestras generaciones, ¿no? La gente joven ahora, vos incluso también grabaste con música urbana, ¿no? Con artistas de música urbana. ¿Por qué sos así en ese sentido, ¿no? Que no tenés miedo de romper fronteras, más allá de que el reggae es algo muy trascendental en vos. Y primero, yo pienso que vos podés esperar como vas a tomar una gaseosa, ¿no? Uh-huh. Compras una gaseosa que tomaste toda tu vida. Entonces vas, tiene siempre el mismo logo, Sí. la misma etiqueta, porque es para reconocerla. Y después vas, la agarrás, la tomás. Tiene el mismo gusto de siempre. Pasan las décadas, tiene el mismo gusto. Yo entiendo ese concepto, pero no es aplicable para mí la música. ¿Entendés vos? Porque vos decís, a ver, voy a comprar el disco de Fidel Nadal. ¿Y qué sabes qué sabor va a tener? ¿Y qué sabes qué va a hacer? Si un día te hace esto, un día te hace el otro, un día hace combinación con otro, y no sabes qué vas a encontrar. Si te vas a encontrar un punk, una cumbia, un reggae, un reggaetón, un RKT, un dancehall, un ska, no, entonces, no. ¿Entendés lo que te digo? O sea, creo que es una libertad que vos te la podés dar en la música que no necesitas. Porque sí, o sea, si vos sacás un disco, ¿de quién? Bueno, ¿quién? Fidel Nadal, sí. No vas a poner, no, como este suena diferente al disco anterior de Fidel Nadal, le voy a poner otro nombre. No, seguís siendo Fidel Nadal o el nombre que seas. Pero alguna persona puede esperar, como que siempre tenga el mismo sabor, el mismo color, el mismo olor, que sea el mismo producto. Está bien, podés cambiar, pero ¿entendés? Y hay gente que se ofende o se siente zarpado si no es así. Pero creo que en la música no necesariamente. Vos tenés la libertad de mezclar los ingredientes como se te cante, como sea o como te salga, digamos. Y quizás, justo lo que hablábamos antes, esa crianza que tuve, ese primer impacto con la música que tuve así tan variado, quizás eso me hizo percibirla en esencia como sin apellido, digamos música. Hola, ¿qué tal? Música. ¿Tu apellido? No tengo. Música. ¿Entendés? No, porque los apellidos serían los géneros. ¿Entendés? Sí, el género existe, pero ¿es música de todas formas o no? Sí, es música de todas formas. Bueno, entonces, esto es música. Ahora después pone género, ¿entendés? Claro. Y va cambiando los géneros, ¿no? A ver, si bien, como vos dijiste, por ahí yo tengo una columna vertebral que puede ser el reggae, ¿entendés? O si te dicen, che, bueno, pero de todos los estilos, de toda la música, ¿qué estilo, qué género te llevaría si tenés que elegir uno? Y bueno, te tengo que decir reggae.
¿Entendés? Entonces tengo que aceptar que mi estilo sería el reggae principal. Pero obviamente, como vos bien sabés, a lo largo y a lo ancho de mi carrera, toqué o canté casi todos los géneros habidos y por haber. Es cierto. Y de hecho, yo creo que si sos sincero, a vos y a todos los seres humanos nos debe pasar igual. Tenés un género preferido, pero después te puede llegar a gustar una canción de cualquier estilo, o hasta un estilo que ni sepas cómo se llama, pero te gusta esa canción. ¿Puede ser o no? Claro, Pasa. sí, por supuesto. Sí, a no ser que uno sea purista, ¿viste? Y no salga al metal, por ejemplo. Y uno un siempre metalero tiene su que es purismo. metalero y No, nada uno más. tiene su purismo, tampoco me voy a hacer él. Uno tiene su purismo. Como que lucha por su camiseta, ¿viste? No sé si está bien. ¿Qué cae bien de Pablito Lescano? Ustedes, yo los he visto alguna vez, si mal no recuerdo, sobre un escenario. Si mal no recuerdo. Bueno, sí, o sea, musicalmente tenemos juntos Damas Gratis 6 canciones juntos. O sea, ¿con cuántos artistas vas a tener 6 canciones juntos? ¿Entendés lo que te digo? Algo pasa ahí, amigo. ¿Sí o no? Sí, Vos sí. podés tener 1, 2, 3. Pero es más que empatía. Hay un, 6 hay un en cariño. Damas Gratis. Claro, Después, sí. como Fidel, tenemos las nuestras. Claro. Pero Damas Gratis, 6 canciones, Pablo y Fidel. Algo pasa, ¿no? En lo musical. En lo personal, es mi amigo. Es tu amigo. No sé por qué. Pero viste, son Sí, esas cosas se dan solas. Sí, es una persona que yo sé, viste que te dicen, en la vida muchos amigos de verdad no tenés, los contás con los dedos de la mano, pibe. Los amigos de verdad son pocos, pibe, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Entendés? Entonces yo ya sé que él, en mi vida es uno de esos pocos amigos de verdad. Se hablan entonces, se Sí, llaman, poco, se escriben. Poco y nada. WhatsApp. La verdad, poco y nada. Y eso, como decía Borges, ¿no? La amistad no necesita ni de hablarse siquiera. No se va a extinguir. Pero bueno, claro. Eso no quiere decir de que, Pablo, si estás escuchando esta nota, no me llames. Claro. ¿Y la Mona Jiménez? Es como, no sé, Superman, algo así, ¿no? Es algo que vos decís con, no ¿Cómo sé. te trató cuando lo conociste? Nah, Yo me acuerdo que una vez te invitó a... No sé si te invitó a un show, a Córdoba. Más allá de cómo me trató a mí, Sí, o sea, es, un, dale. es una institución. No, pero, o sea, es como récord Guinness, es algo impresionante, ¿o no? Los shows, ¿cuántos shows hizo No. a la fecha? ¿Cuántos shows Miles tiene? y miles y miles. ¿Me entendés? Es incontable. Además no para Como la nunca. plata que gana el peaje por día, o sea, es incontable, ¿o no? Los shows que hizo la Mona, los discos los podés contar, pero la cantidad de shows, la Mona es de lo más grande que hay por esta región. Y bueno, lo que me preguntaste, a mí o sea, yo fui, me llegó un amigo a ver, dice, vamos al recital, no, que yo ya le dijimos que vas a ir, viste, te quiere conocer, qué sé yo, qué sé cuánto, listo. Voy antes de que salga a tocar. Y el chabón le estaban haciendo una entrevista. O sea, mientras él me saludaba, estaba en la entrevista. Imagínate. No es que cortó. No. Te saludó. Las cámaras filmaban mientras me saludaba. Él estaba en su entrevista. Me saluda. Uy, Fidel, muchas gracias. Así, nada. Te das cuenta que es un distinto. Pero bueno, eso es obvio. No hay ni que decirlo. Pues gracias por haber venido, Fidel. Bueno, que yo siguió con gracias, un abrazo, que yo sacaba una foto, no sé, lo típico. Siguió con su entrevista. Bueno, empezó su show. Y nosotros mirábamos del costado. No sé con cuántas canciones cantó. Imagínate, un galpón lleno de gente, todos bailando. Y dice, quiero, cuando dijo quiero, bajó un poco la música y dijo quiero, yo ya sabía todo lo que iba a hacer. Quiero que con mucho respeto quiero decirles que tengo un amigo, un gran artista, una cosa así empezó a decir, ¿entendés? Y quiero que ustedes le den la mejor bienvenida porque lo voy a invitar al escenario, qué sé yo, qué sé cuánto, y el Nadal, no sé qué, y yo digo, en serio, y los chavales estaban pum, ¿entendés? Y bueno, y ahí está en YouTube también. Y ahí, claro, me dio el micrófono y decía, decile a la banda que toquen cualquiera de tus canciones, me dijo. Y los chavales me miraban. El Canoso, lo de siempre, ¿viste?
los señores. Y yo digo, ¿qué querés que le diga? No, que toquen lo que quieran, nada más. Y tocaron, y ahí yo empecé como a hacer un freestyle, ¿entendés? Que con la mona me siento muy bien, no sé qué, te olvidaste. Y la mona me miraba como, ¿entendés? Como un niño. Y después, bueno, nos dimos un abrazo y bueno, siguió su show, ¿entendés? Pero él no tenía ninguna necesidad de hacer eso ni nada, ¿viste? Ni es que habíamos quedado ni nada. Lo hizo porque así le dio. En este largo camino, ¿no? Que te tiene hoy presentando un disco nuevo, pasaron muchas cosas, como decíamos recién, incluso amigos que se fueron, amigos que ya no están, ex compañeros de banda. Hoy viste vos esos procesos de desaparición de amigos, compañeros, por ejemplo, Gamexane, alguien tan importante en la historia del rock argentino, o Y Pablito Pablito. Molina. ¿Qué te voy a decir que no sepas? Mira, creo que uno no tiene, por decirlo de forma elegante, uno no tiene la educación suficiente para enfrentar esos momentos de forma positiva. ¿Entendés a lo que voy? Sí, por supuesto. Es así. Si vos no aprendés eso de chico, ni sé si se puede aprender, pero de grande son cosas que te pegan de mal a muy mal, ¿sí o no? Sí, es cierto. Entonces yo me pregunto y digo, ¿pero por qué? No, porque ese no es el objetivo de la vida. Yo sé que toda la vida termina con la muerte, pero no es el objetivo que uno se tenga que poner mal, cargar, poner negativo con la muerte de un ser querido, de un compañero de vida, ¿entendés? De una persona, ya sea Gamexane o Pablito. Son cosas para lo que uno no está preparado nunca. Pero te quedás Yo con los siempre mejores lo digo, recuerdos. claro, yo siempre lo digo, cuando que fue lo más reciente, cuando se fue Pablito, fue como, esto no es cierto. Y ahí me di cuenta de lo lejos que estoy de entender la realidad, ¿entendés? Porque decía, esto no puede ser. Siempre digo, se llevó media vida mía. Cosas que vos que ibas a decir, nadie lo va a entender, solo él. El chiste que nos hacíamos nosotros, estúpido, ridículo, que a nosotros nos causaban gracia, ¿entendés? Claro, sí. Cualquier cosa, ¿entendés? Le La llamaba, química. un llamado, un mensaje, le decía nada más para hacerle un chiste. Pero hablándole seriamente, ¿entendés? Para hacerle un chiste, diciéndole un nombre cualquiera, cosas, bueno. Y de ahí a todo lo musical, lo personal, toda una vida. Claro. Pero bueno, así es la vida. Así ¿sí es o la no? vida. Pero bueno, son cosas que, como te digo, que no se pueden procesar totalmente y siempre queda como ese resabio, el sabor. Bueno, es la muerte de un ser querido, ¿viste? No. Pero ahí es donde empezás a tratar de pensar, usar la lógica y decir, pará, tengo que agarrar algo bueno de esto, ¿entendés? Algo que o sea, esto no puede, si bien es algo malo que no queremos, pero no. Tiene que ser algo bueno, no bueno, sino lo tengo que poner en positivo. Tengo que tomar algo, sea un recuerdo o una enseñanza o algo que me ayude a mí mismo hoy a vivir Claro. con esto, algo positivo. ¿Entendés? Un aprendizaje. Sí, siguen siendo algo positivo y algo bueno para mí, siguen siendo mis compañeros, aunque no estén. No sé si suena sí, aunque no raro estén físicamente o incoherente decirlo, no, pero es algo así, ¿no? Bueno, para cerrar, ahora se viene show, gira, supongo que algo intenso. Pará, y hablaste de Se parece más a ti, pero no sé si te diste cuenta que hay una combinación en el disco. Peter Metro. Sí, ¿La escuchaste esa? Sí, escuché todo Uno el que disco. canta. Sí, Ese es un jamaiquino, Peter Metro, que canta en patuá, ¿viste? En inglés, patuá. Sí, bueno. es que yo no entiendo nada. Sí, No sé, yo la por lo mitad. menos yo- 50%. Claro, sí, pero no, a él más o menos se le entiende. Pero no, sí, el patuá puede llegar a no entender nada. Pero ese tema, ese lo grabé en Jamaica. Y es la única combinación del disco, sí, con él, en el estudio de Kilimanjaro, que es un estudio legendario. El señor ahí, el dueño, no me acuerdo el nombre, me mostraba que tenía donde prensaban ellos mismos los vinilos, en los 60s.
El tipo está desde los 60. Pero por ahí no habían pasado las Catalites, Todos pasaron por ahí. Y Kilimanjaro. Y ahí grabamos. Y Peter Metro era... Él ahora la está rompiendo. Él es de los... La pegó en los 80s. En los 80 la pegó. Y ya desde aquellas épocas nosotros en el poco reggae que había, que conseguíamos, teníamos un cassette donde estaba un tema de Peter Metro. Y lo gastábamos, que la cinta se rompió, la pegábamos con cinta scotch, ¿entendés? Join the Army. Y siempre se convirtió en un clásico antes de que exista el YouTube y todo eso, con el cassette, de aquellas épocas. Entonces fue alguien, ¿viste? Siempre fue mi ídolo de la época, ¿viste? Y aparte, el doble tiempo, lo que le dicen ahora, la descosía en los 80. Y entonces, bueno, lo conocí ya en la época moderna y le dije de hacer la canción y me dijo, sí, dale. Y fuimos cerca de la casa de él, que está este estudio, Kilimanjaro, y ahí lo grabamos. Y es la única combinación del disco. Lock and Seal. Pero qué momento importante para vos, entonces. Olvídate. No sé si él lo llegaría a comprender, porque yo se lo dije, todo esto se lo dije. Pero el chabón me decía, uy, sí, qué bueno, pero es que a veces uno no llega a entender. Se dice rápido, ¿sí o no? Pero es mucho, ¿entendés? Muchos años, en cassette, la cinta la pegaba, porque escuchaba, we want Yandiame, Peter Metro want Yandiamela, we want Yandiame. No, olvídate, una influencia de aquella. Y sí, haber podido, y es más, el tipo me decía, bueno, a ver, yo veo como vos cantás, vos tenés que hacer así, no, acá tenés que hacer asá. ¿Entendés? Como que me coacheaba eso, olvídate. Y qué buen momento. Sí, la verdad que sí. Bueno, y vas a tocar en Stramer, vas a girar, vas a seguir trabajando como trabajas siempre. Sí, y después tenemos otra, si no me equivoco, 30 de agosto en el Roxy. Quiero ver, ¿te puedo invitar? Sí, voy a ir, claro, por supuesto. Pago Uber. Voy como siempre. Muchas gracias por haber venido a charlas de Histeria Gracias de a vos. Tabú. Gracias, Un placer. gracias. Lo mismo digo. Un placer. Gracias por la paciencia. Arriba, 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 vamos a bailar de pie, párense de pie, vamos a cantar.